el diputado Franklin Corella para hablar con nosotros de este tema. Uno de estos ejemplos, claro, es Uber, y me imagino que es la raíz de presentar tal vez un proyecto como este. Don Franklin, expliquémosle a la gente muy concretamente qué es entonces lo que se busca con movilidad colaborativa. ¿Qué es? No, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio a RTN. Sí, es importante entender que movilidad colaborativa es un concepto que tiene incidencia en términos globales y que es parte de lo que se ha llamado la economía colaborativa y que ya es una realidad en el país. De hecho, en el caso del país, las experiencias como Uber es un tema que se podría tipificar como movilidad colaborativa remunerada, pero que el término es muchísimo más amplio. De hecho, en esta iniciativa de ley pretendemos poner en el tapete una discusión que buscamos, que el país tenga una discusión de altura y que se pueda entender que es una oportunidad. Hoy por hoy el país vive un caos de movilidad y todos lo vivimos cuando nos desplazamos a nuestros diferentes trabajos, e implica tener una discusión objetiva sobre el tema, porque se ha demostrado en los países en los cuales ya hay de forma más operativa la movilidad cooperativa o colaborativa, que es una herramienta funcional para venir a paliar un poco. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es la diferencia de lo que hay ahora? Ahorita, primero, tengamos claro que no hay. De hecho, el término de movilidad colaborativa es nuevo en el país. Y lo que obliga es precisamente a actualizar o conlleva a tener una discusión nacional para actualizar las regulaciones, que dé seguridad jurídica tanto a los empresarios, dueños de las plataformas, como al usuario sobre todo. Y sobre todo que dé una opción más de movilidad, que se complemente tanto con el transporte público como el transporte privado. Recordemos inclusive que el principal problema que hoy se vive en términos de caos de movilidad es que ha ido incrementando la flota vehicular, principalmente en el uso privado. O sea, hoy por hoy de la flota que en el 2014 quedó en 1.400.000, el 64% corresponde a uso particular. ¿Cómo la regula? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es incentivar una práctica, inclusive si usted en las mañanas, si usted es atento, ve que la gran cantidad de vehículos viaja un solo pasajero. Entonces genera una opción utilizando las plataformas tecnológicas de tal forma que se puedan poner de acuerdo entre un usuario y un colaborador o un chofer de movilidad colaborativa a través de la plataforma, de tal forma que puedan viajar en forma conjunta. En algunos lugares se le llama también movilidad compartida. O sea, a través de una aplicación. Un ejemplo, Uber es un tipo de movilidad colaborativa remunerada. Existen otras modalidades, que es como el caso del carpooling, que es básicamente donde se ponen de acuerdo y viajan juntos a un destino específico. Este proyecto de ley, un elemento fundamental, es que viene primero a regular la movilidad colaborativa remunerada, que hoy por hoy no existe y que genera una serie de vacíos. ¿Y cómo la regula? ¿Qué es lo que dice? Establece? Establece mecanismos como requisitos para los dueños de los vehículos, establece que los dueños de las plataformas o las empresas dueñas de plataformas tengan que tener cuentas en bancas nacionales, que el pago o si existe algún tipo de remuneración sea a través de cuentas nacionales. Eso nos permite controlar el término de los ingresos y asegurar que paguen impuestos. Establece mecanismos importantes en términos de uso de la plataforma para que le dé seguridad al usuario. Pero no ocuparían permisos del CTP, perdón que le interrumpa, como si lo necesitan los taxis. Recordemos que los taxis requieren permiso porque es un transporte público. La movilidad colaborativa se mueve en el régimen de relaciones privadas entre los usuarios y que ya existen. O sea, aquí hay que tener también una realidad. Costa Rica no puede avanzar hacia el desarrollo en reversa. Se requiere inclusive… Pero es una actividad económica, aún así. Claro. Eso significa, ¿tienen que tener cuentas en el país? ¿Qué más tendrían que tener? Tiene que tener cuentas en el país, tiene que tener una lista, van a estar inscritas al Ministerio de Industria y Comercio, tiene que actualizar los usuarios o los colaboradores. También hay un elemento fundamental que es que se establece un… ¿Y esto no es lo que hace ese taxi? Se establece una carga. Sí, ese taxi lo hace la práctica, pero lo hace en transporte público. Por eso le digo, aquí es importante tener claro que esto no está dentro del esquema de transporte público. Si no está, lo que viene es precisamente a regular una actividad y una regulación sobre todo que no es coercitiva o prohibitiva, sino más bien lo que permite, y así lo hemos pensado con los diferentes actores con los que nos reunimos, permite enfocar o fortalecer una actividad incipiente como es el carpooling, que hay experiencias importantes en universidades públicas y que lamentablemente por falta de impulsos o legislaciones claras no se ha desarrollado. Y un elemento fundamental es que se le cobra un 5% del costo del viaje
a las empresas que tienen movilidad colaborativa remunerada, y esto nos genera un fondo, lo que nosotros denominamos en la ley el Fondo Nacional de Movilidad. Este Fondo Nacional de Movilidad se va a utilizar para proyectos, a través de proyectos concursables en el cual puede participar la sociedad civil y municipios, y un 20% de este fondo se va a destinar para la modernización del transporte público, que nos va a permitir un ingreso que al final nos permita evolucionar. Parte de la fortaleza o lo innovador que tiene la movilidad colaborativa es que genera una transformación del transporte de personas, que hoy por hoy lo requiere. Estamos en una generación tecnológica, en la generación de la computación, y requerimos que se modernice a través del uso de plataformas tecnológicas, tanto para la movilidad colaborativa como para el transporte público. Don Franklin, este fondo que usted dice, y para reforzar lo que es el transporte público, ¿a qué referimos con transporte público? ¿Podría ser una alternativa para lo que es el famoso tren acá eléctrico, o se habla más de flotillas de buses? Podría utilizarse. Hasta ahora lo que hemos pensado es que creamos una comisión en la cual participan actores como el CEFIA, como el ANAME, representantes de algunas otras instituciones en el país, y se ha pensado en un fondo concursable, o sea, que al final las diferentes organizaciones tengan la oportunidad, y sí se regula específicamente un porcentaje para la modernización del transporte. Ahí que cabría, un ejemplo, si se quieren organizar, queremos una aplicación tecnológica para acceder al uso de los buses o el tema de los trenes. Eso nos permitiría recurrir a los recursos que hoy por hoy o que podría generar el fondo. Para tener una idea, por cada 1.000 colones que costaría un viaje, 50 colones irían a este fondo de movilidad. De acuerdo a las proyecciones o los ingresos que ha demostrado Uber, o que se ha manejado en algunos medios de comunicación, sería un ingreso importante, y sobre todo un tema de la regulación. Es que ya no sería hablar de Uber, es una oportunidad para el desarrollo de emprendedurismos, para que inclusive costarricenses se pongan de acuerdo, para que las empresas privadas también. La iniciativa tiene un capítulo que incentiva el uso de la movilidad colaborativa en empresas públicas y privadas, y genera una serie de incentivos que permite precisamente desarrollar una práctica que hoy por hoy no se da. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es la idea? Que una vez esto compite con Uber. ¿Esta es la propuesta? La propuesta regula la movilidad colaborativa. Si Uber y otras empresas cumplen lo que establece la ley, pues se aplicará la ley, o se adaptan a esa ley, o toman la ley para funcionar de forma legal en el país. Porque ahora la plata de Uber se va para afuera y no queda nada. Exacto. El interés, inclusive lo que hemos trabajado con las diferentes organizaciones, es que es importante entender que la realidad ha cambiado. Y no es sensato como país pensar en bloquear plataformas, sino más bien lo que debemos de pensar en que en esto se vuelva una herramienta que permita modernizar el transporte de personas, tanto en el sector privado como en el sector público. Sí, o sea, realmente lo que hace es que Uber se vuelva también en una manera legal, digamos, Uber como la única plataforma ahorita que funciona de este tipo. Ahorita ¿qué pasaría? Eventualmente, si Uber cumple los requisitos de movilidad colaborativa remunerada, pues solicitaría los permisos, ya una vez vigente la ley, y funcionaría dentro del esquema de movilidad colaborativa remunerada. ¿Qué nos permite? Que los recursos queden en el país, tener un control de los ingresos para asegurar que el pago de impuestos sea real, y sobre todo la oportunidad de que un porcentaje de las ganancias que tendría en este caso la empresa privada y los dueños de los vehículos vayan al Fondo Nacional de Movilidad y se utilice para invertir en movilidad urbana, y también en la modernización del transporte que tanto necesita el país. Muchas gracias al diputado Franklin Correa.